directamente con el narcotráfico escandalosamente. Entonces, también esta situación es importante porque a un operador de comercio lo puede involucrar un proceso como este en el cual una nave queda infectada por droga, una aeronave. Ya ha habido casos en el país concretamente desde gobiernos anteriores que esto ya ha sido parte del Estado. Involucra entonces toda esta información. No solamente los pasajeros omiten mercaderías personales, sino que también involucra situaciones de alto nivel delictivas, como el caso del narcotráfico, y como nos señala la noticia, hace un par de años, la Casa Blanca tenía en cuenta al Perú como el país productor de la cocaína en el mundo. Y no creo que haya bajado el índice, porque en 2 años, como va el país, no creo que haya podido deshacerse de la lista de Estados Unidos como lo ve al país. ¿Qué vamos a trabajar en este preámbulo? Vamos a encontrar en nuestra Ley General de Aduanas, en la sección 4ª, para comprender el aspecto del manifiesto, donde dice ingreso y salida de mercancías en el título primero, generalidades sobre el ingreso y salida de mercancías, título segundo, ingreso de mercancías, y título tercero, salida. Vamos a ver, como enuncié en la diapositiva, que el manifiesto concuerda en la información de ingreso, como es acá título segundo, ingreso, y la salida, título tercero, correspondiente. Vamos a indagar dentro de la sección 4ª del decreto legislativo 1053 para ahondar en el proceso del manifiesto de carga. En el reglamento, ¿dónde vamos a consultar el proceso? También en la sección 4ª, que lleva el mismo título, ingreso y salida de mercancías, medio de transporte y personas, pero al igual en el título segundo, ingreso de mercancías y medio de transporte, y en la salida en el título tercero, salida de mercancías y medio de transporte. ¿Ya? Esta va a ser la parte que vamos a trabajar tanto en la ley como en el reglamento acerca del manifiesto de carga. No olvides que tienes tu normativa para que puedas hacer las consultas, para que puedas desarrollar el tema del seguimiento que estamos haciendo en exposición. Entonces, lo más importante es entender por qué el manifiesto es un tema trascendental acá. Y a la pregunta va, ¿cómo se inicia la relación del transportista y la administración aduanera? Pues justamente su relación se inicia con el proceso de información o transmisión del manifiesto de carga. Este es el primer punto de partida que se aúna, por si acaso, a nuestra famosa destinación aduanera. Nos permite dentro de la destinación concretar el régimen aduanero. Por eso es importante. Entonces, ¿cómo se inicia la relación de transportista y la administración de aduana? Pues lo vamos a ver así, de esta manera. Me dices si puedes visualizar la diapositiva para explicarla. Visualizan la diapositiva. He puesto de manera alegórica el ciclo de transportista y conlleva 3 elementos importantes: el arribo, gracias a Monroy, el ingreso y la llegada. Estamos hablando primero en el elemento de la llegada, no es de la salida. La salida también hablaremos acá. Vamos a hablar del ciclo. ¿Qué pasa con el arribo? El transportista, al arribar a territorio aduanero marítimo peruano, debe transmitir electrónicamente la información del manifiesto de carga, tanto en la vía marítima, aérea, terrestres y otras vías. ¿A quién transmite la información? A la administración aduanera. Luego de arribar, se le concede el ingreso, que es la autorización, y se dirige a la aduana de competencia territorial donde ha llegado la nave. Si ha llegado al Callao, diremos que es un 118. Si ha llegado a Tacna, un 172. Entonces, corresponde identificar que donde ingrese la nave, entonces está bajo la competencia territorial de la Intendencia. Si ingresó en el Callao, sería la Intendencia Marítima del Callao, que sería la 118, considerado territorio primario. Si ingresase en un 172, que es territorio tacneño, entonces sería una zona franca, no es una zona igual a la competencia que tiene la zona del Callao. Luego de su ingreso,
la nave tiene que dar, se manifiesta o se suscribe la información formal de la llegada. Vamos a comparar entonces aquí dos elementos importantes. La información del transportista con su competencia territorial, o sea, los puertos, DP World, APM, y vamos a comparar la información que tiene la Administración de Aduana sobre el tema del manifiesto. En la llegada debe cumplir con el plazo establecido por la normativa, que está dentro del reglamento exclusivamente. Debe suscribirse la información a sí mismo de su llegada como de su término de descarga. Vamos a definir el término de descarga. Y también debe en él estar la relación, si hubiera alguna ocurrencia, de la lista de bultos faltantes y sobrantes. Esa sería la información que relaciona a la llegada. Me dices, ¿has comprendido esta parte para seguir avanzando? Porque voy a explicar todo el manifiesto para que comprendas el régimen aduanero, ¿ya? O sea, el régimen aduanero lo vamos a dejar al final, son de donde solamente vamos a tratar algunos puntos fundamentales. Pero antes tengo que dar toda la información de la ocurrencia para que se inicie el régimen aduanero. Dime si has comprendido esta parte de la explicación, si no vuelvo a explicarla, y si la has entendido, paso a la siguiente. Bien, Fresia, ¿alguien más del grupo que no haya podido comprender la explicación? ¿Alguien del grupo que tenga alguna duda o algo que no haya entendido para volverlo a explicar? Bien, Monroy, vamos a empezar de esta manera. Miren, supónganse ustedes, o supongamos todos en común, que hemos comprado todos nosotros una mercancía en una página china. Supongamos que hemos comprado en Alibaba, porque vende al por mayor. Entonces, en esta página de Alibaba, hemos comprado una mercancía o insumo que necesitamos. Ya hemos pagado y hemos dado inicio al proceso de la compra-venta. Entonces, las mercancías son embarcadas en el medio de transporte, ya sea marítimo o aéreo en este caso. Y la mercancía sale con el transportista, cumpliendo la salida. Entonces, cuando el transportista tiene como destino el Perú, antes de ingresar al territorio marítimo peruano, informa electrónicamente la situación de su ingreso, es decir, las mercancías que van a ser descargadas, las que contienen contenedores con carga, contenedores de vacío, contenedores en tránsito, contenedores en curso, que es decir, que acopiamos algo de mercancía en el cual un contenedor va a ser abierto, va a ser llenado y va a seguir su tránsito al otro país del sur. Entonces, por eso partimos con el famoso arribo. Cuando arriba informa y da una información probabilística de cuándo podría estar llegando. Vamos a ver la ETA, por ejemplo, la información de posible llegada de la nave. Y entonces, una vez que está llegando, transmite información. Una vez que transmite la información, lo que busca el transportista con la transmisión de información es que la aduana a quien ha transmitido la información le concede el ingreso. El ingreso se manifiesta de la siguiente manera. Primero, identificando la nave, identificando la intendencia de competencia de su ingreso, si es la marítima la 118, identificando el año en el que está cumpliendo el ingreso, sería el 2021, y le concede un número, un dígito, o sea, generalmente 3 dígitos, 4 dígitos o 5 dígitos. Por ejemplo, podríamos decir de esta manera, 118-21-11-10-11. Esa sería la relación de envío de información para el ingreso. La aduana le contesta con una codificación. Primero, acuérdate, identifica la aduana, el ingreso, el año y le asigna un número con el cual identifica al transportista. Esto se llama el número manifiesto. Ya con eso está asegurado el ingreso. Luego del ingreso iniciará las faenas de la carga, ¿se acuerdan? La nota de tarja empieza a descargar y se empieza a contabilizar sobre el territorio donde está descargando lo transmitido contra lo físico. En ello entonces, ¿qué apertura? Que para hacer esta acción el transportista debe cumplir plazos.
plazos que veremos en el reglamento. Plazo para la nave, plazo para la nave, plazo para transportista terrestre. Todos tienen plazos. ¿Qué es el plazo? Siempre recuerda, el plazo es el tiempo más el momento. Luego que ha cumplió el plazo, necesita terminar la descarga. Se dice internamente que cuando ha descargado el último bulto para el territorio aduanero, entonces da cierre al término de la descarga. Luego de ello se cuentan las incidencias, si hay lista de bulto, faltante y sobrante. Eso se le conoce como el ciclo de la llegada. Tenemos ciclo de arribo, ciclo de ingreso y el término o fecha de la llegada. Esos son los elementos importantes del manifiesto. Me dice si has entendido ahora un poco mejor la explicación para continuar. Me dicen ahora si han entendido, Alexa, Fresia, Monroy o algún otro grupo, si ha entendido la explicación. Si no, vuelvo a explicar, busco la manera de que me puedas comprender el proceso. Me dicen si han podido comprender la idea. Te leo a través del chat para poder continuar o explicar con otro ejemplo esta diapositiva. ¿Sí? ¿Todo claro, Alexa? Muy bien, Fresia. La explicación ya has podido comprenderla, sino para volverla a explicar. ¿Sí? Monroy. Monroy entendió la explicación. ¿Sí? Muy bien. Es importante que a partir de este momento, cualquier duda que tengas la manifiestes, porque si no, no vas a entender tu propio negocio de importación y más aún, si trabajas por una agencia aduana, el tiempo del transportista es crucial en una importación o exportación. O sea, se vincula el manifiesto con los plazos para importar, con los plazos para importar, si cumplen plazos. Y eso depende mucho del transportista. Vamos a relacionar los artículos que conlleva a ello. Entonces, ¿cómo se cumple esto? Primero, transmite la información electrónica. De haber un suceso, un evento, entonces la información debe hacerse física. O sea, existen excepciones a la regla. Luego de ello, entre el tiempo del ingreso y el tiempo de la llegada, se determina el lugar donde va a ser la descarga. Se le conoce como lugar habilitado. ¿Te acuerdas el lugar habilitado? Los puestos de control, el camino habilitado, la zona SEA, la zona especial de autorización, puerto, aeropuerto, terminales terrestres. ¿Recuerdas esa parte? Esa parte la hemos explicado dentro del proceso del inicio que hablábamos del glosario, los famosos lugares habilitados. Esto se encuentra, por si acaso, esto se encuentra registrado en la normativa de la ley. A ver, permíteme adentrarme en la normativa para guiarte donde lo tienes que usar. Lo vas a encontrar este término en el artículo número 100, ¿de acuerdo? En el artículo 100 vas a encontrar entonces de la ley el denominado lugar habilitado. Y hay zonas de lugares habilitados no habituales. Eso quiere decir que conforman lugares en los cuales la administración aduanera, por alguna excepción que hubiere, entonces da paso a determinar otra nueva zona para poder descargar las mercancías. Estos son los pasos. Pero quienes intervienen en el proceso se vinculan directamente con la información del manifiesto. La normativa nos señala que son los operadores del comercio exterior y el operador interviniente. El operador de comercio será el transportista y el operador interviniente será el importador o exportador, el sujeto que se vincula con el proceso de información de la nave o aeronave. Entonces, puedes también revisar la información. ¿Qué información transmite el manifiesto según el artículo 2? ¿Qué información debe contener el manifiesto?
lo vemos en el artículo 142 del reglamento. Ahí puedes verlo. Manifiesto de carga y sus documentos vinculados. Si desea, le puede dar una revisión y eso es lo que se encuentra de información. Voy a leer entonces aquella información. Dice, por ejemplo, ahí, letra A, el del manifiesto de carga que comprende la siguiente información. Primero, los datos generales del medio de transporte. A manera general vamos a darnos cuenta con el tiempo que no solamente vamos a ver si la nave llega, sino que vamos a tener información para el registro, como por ejemplo el nombre exclusivamente de la nave, la empresa de transporte dueña de la nave y el operador que atiende la nave. Son tres elementos que vamos a tener siempre que tomar en cuenta. Dice datos generales del medio de transporte. Número 2, los documentos de transporte de la mercancía que constituyen la carga manifestada para el lugar del ingreso con el número de bultos, el peso, la identificación y la descripción general de las mercancías. O sea, no hace una descripción detallada. ¿Quién es el que hace una descripción detallada? Solo el agente aduana, porque clasifica la mercancía. No lo hace el transportista. El transportista recoge la mercancía de la negociación de la compra-venta de un importador y exportador y lo manifiesta de manera general. Veamos un ejemplo para entenderlo. Si traemos lápiz, borrador, tajador, crayones, reglas, ¿cómo lo denominamos a manera general todos estos elementos? Si traemos elementos como el bolígrafo, el lápiz, el tajador, borrador, reglas, crayones, ¿con qué nombre nosotros identificaríamos el conjunto de esos productos? Muy bien, Fresia, como útiles escolares. Entonces el transportista Fresia le informa a la aduana que está trayendo Fresia, usted, útiles escolares. La aduana entonces esperará que la agente aduana transmita la información de tu factura para corroborar entre lo transmitido por el transportista y lo manifestado por tu agente aduana. Entonces ahí el agente aduana lo que va a hacer es desglosar, clasificar cada producto que he mencionado, asignándole la subpartida, obteniendo el ad valorem, y entonces la aduana ya tiene que la información corresponde, la información entre lo manifestado y la información de recepción que ha tenido la agente aduana sobre tus mercancías. Un elemento importante del manifiesto es comprender que cuando transmiten la información, también en ello nos señala claramente si ha venido en pallets o contenedores o si es una carga suelta. Aquí va a importar mucho el elemento que vincula a este proceso, se denomina la carga. La carga puede ser general, la carga puede ser peligrosa o otro tipo de situación como la carga granel. Punto número 3. Los documentos de transporte de la carga en tránsito. Bueno, la carga que no se queda, que está dentro de la nave y debe seguir su rumbo hasta su lugar de destino. Los documentos del transporte de la carga no desembarcada en el sitio originalmente manifestado. Es decir, que hay mercancías que quedan varadas en otro lugar. Otros que establezca la administración de aduana. Ese es en el punto A del manifiesto de carga que comprende la información. Si vemos el punto B, de los siguientes documentos vinculados cuando corresponda: lista de pasajeros y sus equipajes, lista de tripulantes, lista de provisiones a bordo, lista de armas y municiones, lista de narcóticos y otro que establezca la administración de aduana. Esto es en relación, el punto B, a el contenido del manifiesto de la carga del transportista. Lo anterior es la parte documentaria que nos relaciona directamente con un proceso de importación o exportación. Recuerda que la información del manifiesto la tienes en el reglamento, en el artículo 142. Entonces, veamos nuevamente lo que dice el artículo 2 de nuestro vocabulario.
Dice textualmente, documento que contiene información respecto al medio o unidad de transporte, número de bultos, peso e identificación de la mercancía y que comprende también la carga y la descarga. Entonces, ¿qué es lo importante rescatar del artículo número 2? Que los documentos que contienen información del medio y modo, esto nos liga con la empresa transportista. Debe adicionalmente comprender que en esta información, como dice acá, no se plasma en un documento. Primero se transmite la información electrónicamente. De no haber manera de comunicarse con la administración, como dicen acá, el sistema se ha caído, la red se ha caído, la red se ha ido, entonces la aduana solicita la documentación de presentación física. Esto es la interpretación del artículo número 2 sobre el manifiesto de carga. Acá vemos, por ejemplo, la página de la SUNAT. Acá sí me voy a centrar de nuevo para explicártela. Me dice si puedes visualizar en pantalla la página de la SUNAT. Ya. Esta es la página de la SUNAT que nos relaciona con el manifiesto. ¿Sí? ¿Cómo entras en esta página? De la siguiente manera. Abres la página de la SUNAT Google, pones SUNAT. Una vez que entras a la SUNAT, apretas el link y entrarás de frente a la página principal que dice la del Estado peruano, ¿no? Entrarás de dos maneras. O entras directamente en ella a través del link anterior y buscas donde diga operatividad aduanera. Una vez que damos link en operatividad aduanera, vamos a encontrar en la parte inferior de mi lado, de este lado de la pantalla que yo estoy del lado izquierdo, encontraremos la palabra manifiesto. Veamos qué nos pide el manifiesto. Voy a hacer un zoom para que podamos tener una idea. Me dice si puedes verlo, ¿ya? He hecho un zoom. En la palabra donde dice manifiesto de carga, tienes que determinar si lo que busca es un manifiesto marítimo o un manifiesto aéreo. El rango de fecha que se establece aquí es de 30 días. Si tu calendario tiene 31, tienes que evaluar qué día es el que no vas a contabilizar y lo buscas por el rango de fecha. Esta información, para que podamos nosotros buscarlo mejor, nos vamos a orientar con la información que no va a dar un documento que va a tener el cliente, que se llame el aviso de llegada. Al cliente se le va a informar el tiempo de arribo de la nave, ¿ya? Y con esa data nosotros buscaremos el rango de posibilidad que la mercancía haya llegado, que la nave haya llegado, perdón. Ahora, ¿hay otras maneras de buscar información? Sí, de manera supletoria y adicional, puedes poner el código del terminal. Pero si no conoces el código terminal del puerto, déjalo como manifiesta acá la pantalla. Déjalo en código terminal todos. Manifiesto marítimo. Si tienes la matrícula de la nave, aunque difícilmente la mayoría se fije en este tema, no lo busca. Solamente se centra en determinar si la búsqueda va a ser marítima o aérea. Y él pone el rango de fecha entre los 30 días, ¿de acuerdo? Esa es la manera. Voy a adelantar la diapositiva para ver la siguiente. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Me dice si tienes alguna pregunta o una duda. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Sí, 30 días, Frecia. Es como decir, si hoy tenemos 31, Frecia, tú no puedes poner la búsqueda del primero al 31. Tendrás que poner del primero al 30. Si hoy es 31, día lunes, entonces dirás, el 2 lo voy a considerar porque el 2 fue lunes y el primero fue domingo. Entonces el domingo lo descarto. Y pones del día 2 al día 31, lo que sumaría 30 días. Esa sería la manera como tendrías que buscarlo, Frecia. Me dicen si acá hay alguna duda, por favor, dentro del chat para poder ayudarlo a resolver la consulta.
Si todo está claro hasta acá, entonces permíteme pasar a la siguiente diapositiva para continuar con esta parte. Esta parte es operativa, ¿ya? Quiero que entiendas que en esta parte no voy a ser tan textual. Vamos a tratar de entender el manifiesto desde el punto de vista operativo. Por eso voy a estar preguntándote insistentemente si me estás comprendiendo y estás siguiendo la lección. Punto número 2. Una vez que has colocado que buscas un manifiesto marítimo en el rango de días, te aparecerá lo que ves en pantalla. Dime si lo visualizas, los 3 elementos: manifiesto, fecha de llegada, fecha de descarga y nombre de la nave. Dime si lo puedes visualizar en pantalla. Esta parte de la información le sirve mucho al importador, si usted es el importador en este caso, porque estamos hablando de un ingreso, de saber si tu nave ha llegado. Por ejemplo, voy a hacer un zoom en la parte superior para explicarlo, ¿ya? Vamos a hacer zoom en la parte superior. Ya. ¿Qué aparece en el rango de fecha que colocamos? Puedes ver en la parte superior que dice día 1, ¿no? Día primero del 9, del 09 del 20. Y yo he tratado de colocarle el rango de búsquedas que podría estar una nave. Como ves, en la parte final, 2309. Entonces, se puede colocar un rango de 30 días para buscar. Vamos a aclarar el tema. Donde dice manifiesto, el número 20 significa el año. Y el número 1824 en la parte superior es el número de manifiesto. Recuerda, año y número de manifiesto. Luego, ¿qué ocurre? Nos va a decir la fecha de la llegada, el 1 del 9, y nos confirma la descarga. En este caso, la descarga aparece 0, quiere decir que no ha habido descarga. Miremos uno que cumpla. Por ejemplo, sitúense conmigo en la 201985. Dime si lo puedes ver. 201985. Tiene fecha de llegada y fecha de descarga. ¿Cuántos días ha demorado entre la llegada y la descarga? En el manifiesto 1985. Te leo por el chat. ¿Cuánto ha demorado la descarga del manifiesto 1985? Te leo por el chat. ¿Cuánto demoró? Un día. Muy bien, Miguel. La nave llega un 20 y termina en descargar un 21. Muy bien. Un día, Fresia. Habitualmente, las naves se demoran 3 días, ya tomen en cuenta eso. La nave entre la llegada y la descarga puede demorar 3 días. ¿Qué otro elemento importante es que debes conocer? El nombre de la nave. Con el tiempo vas a entender que es muy importante conocer el nombre de la nave. Porque si te das cuenta, la mayoría de personas, cuando va a un paradero, menciona el nombre del vehículo, ¿no? Se hace en la Panamericana, por ejemplo, o en la Panamericana Sur, dicen, oye, ¿ya pasó el chino? Entonces, ¿cuál chino? Ah, la letra C. Sí, todavía. Y si te acercas al controlador y dice, ¿cada cuánto tiempo pasa el chino? Te va a decir cada qué tiempo transcurre su tránsito. Es importante conocer el nombre de la nave porque nosotros tenemos 2 puertos. Y en los 2 puertos debes preguntarte, cuando ya pase la pandemia, entre 2 años aproximadamente, si determina qué naves, qué tipo de naves pueden hacer llegada a Perú. O sea, qué naves pueden ingresar. Porque debemos entender que hay naves de gran envergadura. Entonces, algunas de las naves con las que embarcan desde el Asia no van a entrar al Perú. La misma empresa va a transbordar la carga para ingresarla en una nave que pueda entrar al puerto, ya sea norte o sur. Dime si se entendió la explicación para ir a la siguiente diapositiva.
¿Alguna pregunta, alguna duda? Me lo manifiestas para absorber tu consulta, ¿sí? Sí, Fresia. Si hablamos de Lima Callao, tenemos ahora dos puertos, Muelle Norte y Muelle Sur, APM y DP World. Vamos a ver más adelante información de ambos, ¿ya? ¿Alguna duda más? ¿Alguien del grupo que tenga alguna pregunta, alguna duda? Alexa, Anthony, Elvimar, Jorge, José Carlos, Monroy, Uriel, Miguel. ¿Alguna pregunta o duda? Ojo que estamos avanzando y espero que puedan ir comprendiendo la información. Bien, voy a continuar con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a entrar, vamos a hacer link a una de estos números, ¿ya? Esos números que están en azul, para ver qué es la información que nos da el manifiesto. Bien, dime si puedes visualizar ahora la pantalla. He hecho un link y he separado la información, porque son varios pedacitos que lo he separado para que comprendamos. Dime si visualizas para explicártelo. Muy bien, Fresia. ¿Los demás visualizan? Ben Monroy. Elvimar. José. ¿Visualizan la diapositiva? ¿Mm? Muy bien. Vamos a explicar. Elementos importantes que debes tener en cuenta. La parte superior, interpretemos, ¿ya? Voy a hacer un zoom para interpretar la parte superior. Ya está. Bien. Si te das cuenta, dice manifiesto. El 118 que indicaba, recordemos, el 118 que indicaba, no está señalado con flecha, no le he señalado, sino que primero dice manifiesto y vemos que dice 118-2020-2017. ¿Qué indica el código 118? Muy bien. Nuestra carga, muy bien, Miguel Monroy, ingresa a la aduana marítima del Callao. Muy bien. El 2020 es el año y el 2017 es el número que la aduana le asignó para su ingreso a esta nave. La nave Cartagena Express. La fecha de llegada fue el 23 del 9 y ojo, la nave descargó el mismo 23 del 9. Empezó a las 3 de la mañana y acabó a las 3 de la tarde. ¿Quién es la empresa que va a realizar las faenas de atención a la nave Cartagena? La 7770, Trabajos Marítimos, conocido como Tramarsa. Tramarsa entonces es un operador que atiende los servicios de la nave Cartagena Express. ¿Todo claro hasta acá? Me dices si has comprendido esta explicación. ¿Sí? Si la han comprendido, vamos a pasar a la otra parte de la información, que es la parte inferior. Vamos a pasar al costado de la información, que no es tan relevante, pero quiero que entendamos algo. A ver, déjame leer, Fresia, tu información, que la leo acá incompleta. A ver, voy a abrir el chat para ver a qué te refieres. El 2017, el 2017, Fresia, significa que es el número que le asigna la aduana para su ingreso. Acuérdate, ¿qué era primero? Transmisión, ¿no? Llegada, ingreso y descarga, ¿te acuerdas?
Entonces, si tú fueses tú la nave Fresia, fueses la nave Fresia, que le pide a la aduana ingresar, la aduana te va a contestar, Fresia será tu puerto de ingreso el 118 del año 2020 y tu número será de ingreso el 2017. Ese será tu número de ingreso, Fresia, de la nave. Luego que la nave empieza con el ingreso y llega a puerto, empieza el proceso de la descarga. Y como ves en pantalla, llegaron a las 3 de la mañana el ingreso y terminaron de descargar el mismo día a las 3 de la tarde. ¿Todo claro, Fresia? Muy bien, veamos la información. Mira, ¿cuántos bultos tiene la nave descargada? 2.357.468 bultos. Suponte que le cobramos a cada uno $10. Multiplícalo por 10 y es la cantidad de ingreso de dinero que recibiría la entidad competente. Esa es la cantidad de bultos total del manifiesto. Pero vamos a ver luego cuánto de esta carga realmente descarga hacia el Perú. Elementos importantes que hay que empezar a analizar para entender el manifiesto. Me dicen si pueden visualizar la información con claridad, si no para hacerle zoom. ¿Sí? Ya, porque vamos a empezar a explicar. Vamos a empezar a explicarlo por flechas, por eso he puesto colores. Me dicen si visualizan correctamente sin que yo le haga zoom para empezar a hablar todo sobre esta información. Sí, muy bien, Monroy. Fresia, muy bien. Alexa, José Carlos, José. Visualicen la información. Anthony, Jorge, Uriel, Miguel. ¿Pueden visualizar la información? Ya. Vamos a explicar de punta a punta. Lado izquierdo, lado derecho. ¿De acuerdo? Vamos a hacer así. Miren. En la parte de mi lado dice puerto flecha negra. Y desde el otro extremo dice puerto de destino. Es muy importante entender y conocer de dónde sale y a dónde llega, ¿ya? Esos son. En la parte izquierda, de donde yo visualizo, sería puerto, por ejemplo, sale de China y tiene que ir al puerto del Callao. Siempre se tiene que tomar en cuenta el puerto de salida y el puerto de llegada. Vamos a las flechas color azul. Consignatario, embarcador. Ahora, sabemos quién es el consignatario, ¿no? Tenemos claro qué significa el consignatario. A ver, recordémoslo a alguien que participe en el chat y me diga qué es el consignatario o cómo identificamos al consignatario. Recuerden que hemos hecho vocabulario. Muy bien, Monroy, el que recibe. Y cuando decimos embarcador, ¿a qué cree que nos referimos? ¿Quién tiene una idea cuando hablamos de la palabra embarcador? ¿A quién creen ustedes que nos referimos? Te leo por el chat, ¿ya? La palabra ahora es embarcador. ¿A quién cree que nos referimos cuando decimos embarcador?
vamos a ver este punto de la siguiente manera. Vamos a ponernos en el plano local, ¿ya? Hay dos maneras de que alguien reciba una encomienda acá en el Perú. Dos maneras. A ver, permíteme si tú la conoces de esta manera. Primero, que yo vaya a la agencia de transportes de línea, por ejemplo, ya en línea, y llevo mi paquete o encomienda, pongo los datos y lo recibe Fresia. Ya, coloco el nombre y apellido de Fresia. Ya, pongo sus datos. Fresia, Yanixa, Pozo. Ya. Ciudad, Cajamarca. Le pongo su DNI y la locación, Cajamarca o Cajamarca, provincia de Jaén, Cajamarca, provincia de San Miguel, etc. Ya, pongo datos. Ese es uno, primera figura del embarcador. Segunda, que la empresa venga y recoja la mercancía y se la lleve. ¿Quién suscribe la información en ese caso? La empresa. Entonces, cuando hablamos de embarcador, se da la situación de que puede ser la misma empresa transportista, porque esto tiene relación con el Incoterm. Y el otro es que el dueño, vendedor, fabricante de tu compra, lo deje la mercancía. Vamos a ver más adelante los nombres a que me refiero. Me dice si has podido entender la explicación. Bien, solamente uno me manifiesta que ha entendido. Los demás han comprendido esta parte de la explicación. Estamos hablando de manifiestos y estamos haciendo lectura a la información que la aduana tiene sobre esto. Los demás han podido comprender la diferencia entre el consignatario y el embarcador. Me asientan con un sí. Muy bien, Monroy, gracias. Los demás me dicen si han podido entenderlo. Muy bien, Jorge. De acuerdo, Fresia. Los demás, por favor. Estoy solicitando si has podido comprender la diferencia entre el consignatario y el embarcador. Sí, Alexa, muy bien, Jorge, Alexa. Ya, vamos a de nuevo explicar Fresia. Fresia, suponte que usted, sí, Miguel, supóngase Miguel y Fresia que ustedes dos han entrado a la página web de AliExpress, han visto un producto y lo compran. Ya. Yo, Daniel, vendedor de la página de AliExpress de producto, voy a hacer el envío de la mercancía. Primera manera o forma. Yo, mi tienda se llama Electronic Par China y yo le envío. Yo voy y dejo el paquete en la postal o la aérea para que se embarque. Entonces aparezco yo. Número dos, que en el caso no fuese yo quien le deje la mercancía en el terminal de embarque, entonces sería la empresa transportista con la que tengo vínculo de beneficios, él lo recoge. Viene la empresa Transport y recoge la mercancía y él lo lleva. Entonces el embarcador siempre está vinculado directamente con quien realice el proceso del envío. O puede ser uno mismo como vendedor o puede ser la misma empresa transportista que trae nuestra mercancía. Me dicen si han podido comprender esa explicación.
¿Se ha podido comprender la explicación? Me lo dices Miguel y me lo dices Fresia, si has comprendiste. Muy bien, Fresia. Miguel, ¿entendiste la explicación? Bien, vamos a continuar entonces con la información que vemos ahí. Otro elemento importante que aparece en la página es la fecha de transmisión. La fecha de transmisión de acá que vemos en pantalla se refiere al plazo que le da la Administración de Aduana para que la mercancía sea transmitida a su información. ¿Ya? Esa es la parte importante. Vamos a ver lo que creo que he puesto la captura de la pantalla de esto. Entonces, la aduana le dará un plazo, tanto en el aéreo como en el marítimo y en los demás medios de transporte, un plazo para transmitir la información. Luego de ello vemos tres flechas de diferente tonalidad del rojo, en el cual dice peso de origen, peso manifestado y peso recibido. Son los tres pesos que se requiere tener la información para corroborarlo. Las tres informaciones que ven en pantalla correlacionan directamente con documentos que deben ser emitidos y que de alguna manera se correlacionan directamente con el proceso que estamos haciendo. Más adelante vamos a poner un ejemplo puntual de una captura de este proceso, ya para que lo podamos comprender. ¿Qué documentos debemos de constatar contra el manifiesto? ¿Qué documentos tienen igual información que el manifiesto? Pregunta, ¿qué documentos crees tú que tienen igual información que el manifiesto? Acuérdate que el manifiesto es la información de todo lo que trae una nave o aeronave o un transportista terrestre. Entonces la pregunta es, ¿qué documentos manifiestan, como la anterior diapositiva, información para poder corroborar? La DUA y la DAN, bien, claro, eso constata la información de los documentos que hemos presentado, Fresia, bien, los demás. Muy bien, Fresia, el documento de transporte, en este caso, un BL, un Bill of Lading, que identifica un documento de transporte marítimo, ¿correcto? ¿Algún otro documento? También tenemos el aéreo, otro documento, esos son los documentos de transporte, muy bien, Fresia. Si hablamos de documentos comerciales, ¿qué documentos comerciales podemos vincularlos? Muy bien, Fresia, los documentos que han mencionado son documentos de transporte. ¿Qué documentos podrían vincularse con la información de manifiesto? Una guía de remisión, sí, ese sería interno para una persona que hace exportaciones, ¿correcto? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué más? Recordemos que hay guía de remisión de transportista y de remitente, ¿sí? Bien, vamos a ver la información para ir explicando cada uno de ellos si es que no tenemos la idea. Bien, vamos a constatarlo de la siguiente forma y manera. Permítame si no se me adelantó la diapositiva porque se saltea. Ya, vamos a ver. Miren, vamos a constatarlo con la siguiente. Por ejemplo, Fresia nos ha mencionado el documento del transporte marítimo. ¿Sí? Muy bien, Fresia, el packing list. Buenas noches, Jason. Muy bien, Fresia. El packing list es el documento de información comercial que se relaciona con la información del manifiesto para corroborarlo. Muy bien. Vamos a ver la parte superior de la flecha verde, de la flecha totalmente verde y la que tiene el contorno verde para entenderlo. ¿No? Vamos a verlo. Acá hay dos términos. Me dicen si lo pueden visualizar en pantalla el zoom que acabo de hacer.
Estoy colocando el zoom para la flecha verde, en especial la flecha verde. Me dicen si pueden visualizarlo, lo que está ahí. Estoy señalando en esta flecha cómo se gesta el documento que hoy conocemos, que acaba de mencionar Fresia, como el documento de transporte marítimo, que es una información parte del manifiesto. ¿Lo visualizan la información? Me dicen si lo pueden visualizar esta parte donde acabo de hacer zoom. Sí, vamos a ver que en la parte superior dice BL Master y al costado izquierdo dice conocimiento. Cuando Fresia refirió el BL, Fresia refirió al conocimiento embarque. Es el nombre castellano que le damos al Bill of Lading, al documento marítimo. Ahí tienes un conocimiento de embarque o BL en la flecha verde. Y vemos que empieza, si te das cuenta, es un código alfanumérico. Los códigos alfanuméricos siempre identifican a los marítimos. Código alfanumérico. En la flecha verde, el contorno solamente, dice BL Master. Si se dan cuenta, tenemos igualdad de dígitos entre el conocimiento y el BL Master. ¿Puedes visualizarlo? Corrobóralo. Tenemos la misma situación. ¿Qué está sucediendo acá? Este es el momento en el que la mayoría de personas suele denominar que los documentos lo denominan de la siguiente manera: conocimiento madre, conocimiento padre, conocimiento hijo, hasta dicen nieto. Lo que está pasando acá, ¿se acuerdan los términos que hablamos en el vocabulario? Términos que no aparecen en el vocabulario como el desglose, ¿se acuerdan la palabra desglosar? Lo que sucede en el BL Master es que este BL está a nombre de alguien que ha embarcado por usted y que lo trae para usted. Puede ser el agente carga, al cual se le concede. ¿Por qué? Porque el agente carga lo que ha es hecho una reserva de espacio a nombre de él, representando a los clientes al cual él trae sus mercancías. Por eso, este documento, cuando llega, va a buscar identificar a cada uno de sus clientes y empieza el término del desglose. En pantalla, por ejemplo, vemos que el BL Master y el conocimiento es el mismo. Lo que quiere decir que acá la carga directamente no está involucrada con ninguna otra carga consolidada. Podemos decir que es una carga exclusiva entre su propio documento de origen generado y el conocimiento de transporte o BL que se genera en el Perú. Pertenecen a una sola persona. No es un documento atado entre varias personas como los denominados documentos consolidados. Me dices si has entendido esta parte de la explicación para correr la diapositiva y mostrarte otra parte. Sí, correcto, Jason. Pertenece a una compañía que puede ser la misma empresa transportista, dueña de la nave, o puede ser un tercerizador como un agente de carga. Por eso vemos que el conocimiento BL Master es idéntico al conocimiento embarque o BL House que identifica. Entonces, este documento ha sido solamente de un vendedor hacia un comprador. Es una carga enteramente exclusiva. Tenemos un dato alfanumérico de paso. Sí, se desglosa igual, porque en un agente de carga, Jason, puede ser que, supongamos que tú seas el agente de carga y nosotros, con tus compañeros, seamos las personas que hemos comprado en China. Al buscarte, Jason, si fuéramos 6, entonces tú vas a separar
con el transportista dueño de la nave, por ejemplo, MERS, tú separas JSON, agente de carga, SAC. Entonces, JSON, agente de carga, SAC, le pide una reserva de espacio para 6. La reserva de espacio que solicita con el transportista MERS te lo da a ti. Y eres tú quien acondiciona, recibe nuestras mercancías, pero el espacio alquilado es a nombre tuyo. Y en ese espacio de reserva que es para ti, tú estás trayendo nuestras mercancías. Cuando nuestra mercancía hace su ingreso al territorio aduanero peruano, lo que va a pasar es que es usted quien va a transmitir la información para luego en ese container donde están nuestras mercancías, tú vayas desglosando, o sea que si vayas identificando a cada uno de los clientes con el respectivo número de conocimiento. Ahí va a haber una variación en información. Simon Roy, acabo de leerlo, su mensaje. A eso se está refiriendo, Jason. En la sucesión de números no va a ser idéntica. El máster va a tener una correlación única y los otros se van a ir de manera correlativa abriendo a partir del máster, identificando un proceso de mercancía consolidada. ¿Me dices, has podido entender la explicación? ¿Los demás me dicen si han entendido la explicación? Claro, cuando es una cara consolidada le decimos LCL. Ese término, habitualmente para los que están aquí en la sesión, los contenedores llevan unas siglas que van a aparecer en los documentos de transporte, determinando si la carga viene consolidada. Mira la palabra consolidar en el artículo número 2. Es el agrupamiento de mercancías, pero es el agrupamiento de mercancías que pertenecen a distintos importadores, pero que todas son formadas como una sola unidad de carga. Por eso hablamos de carga. En este tema no hablamos de mercancías, hablamos de cargas. Las cargas, cuando se desglosan, aparecen las mercancías. ¿Por qué? Porque los agentes de aduana y demás han transmitido la información de sus clientes. Entonces, esa es la interpretación que podemos dar aquí, Jason. ¿Alguna otra consulta o pregunta? ¿Alguien que tenga alguna pregunta o duda o algo que quiera saber, haya escuchado? Voy a continuar entonces con los siguientes datos que vemos de información que se pueden relacionar. Miren, es muy importante corroborar siempre esta información. ¿Te acuerdas de lo que hablamos de consignatario embarcador? Miren este ejemplo. Una empresa envió a otra empresa, ¿se dan cuenta? Consignatario embarcador. Es lo que me refería. Ahí está el dato del consignatario y el dato del embarcador. En algunos casos va a aparecer otros nombres, como hace el propio nombre de la empresa. ¿Se acuerdan que era la tarja? O la nota de tarja. ¿No recuerdan la nota de tarja? ¿Qué era la información de la nota de tarja? La nota de tarja era la información que se suscribe entre la mercancía descargada físicamente y la transmitida electrónicamente en el punto entre la nave y el puerto o aeropuerto. Entonces acá vemos los datos, por ejemplo, miren, por ejemplo, en la parte final dice puerto destino, PE, Perú, CWL, Callao. Pueden ver esa parte, me dice si estás visualizando esta parte para mostrarte la otra parte, la contraparte. PE, CWL, dice Perú,
Callao. El puerto de destino ha sido Perú, Callao. ¿Cuándo fue tarjada la mercancía? El 23 del 9. ¿Cuándo la información fue transmitida para tener ingreso? El 21 del 9. Entonces, toda información, por ejemplo, acá, muestra al país a que pertenece. Chile, Santiago, por ejemplo, ¿no? CL, SAI. Cada uno de estos siempre nos va a mostrar información. Miren acá la información, pueden ver, voy a subirlo. CLSAI, pueden ver donde dice puerto, para mostrar la parte de abajo del detalle de la información. Me dice si puedes visualizarlo. Puerto CLSAI, Chile, Santiago. Debes acostumbrar tu lectura a que sea a través de siempre código, ¿ya? Códigos. Vemos la parte inferior para poder comprender qué significaba. Ahí está. Me dice si lo visualizas. Chile, San Antonio, perdón. Chile, San Antonio. El país Chile, San Antonio. Ese es el código del puerto donde la mercancía sale y llega al puerto del Callao. Siempre se denota la información de esta manera. Este es el código que están colocados y son de acceso público en la página misma de la SUNAT, ¿ya? Todos los códigos que yo voy mencionando son códigos que son de libre disponibilidad de las personas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Estamos explicando la página. Miren, me dicen si pueden ver la parte inferior, por favor, antes de pasar a la siguiente página, sobre la aclaración del puerto de salida y el puerto ingreso. Está señalado con flechas color negro. Me dice si lo visualizas. ¿Todo claro hasta aquí? Lo que ves en pantalla es la definición en forma práctica de lo que dice el artículo 2 de forma teórica. El artículo 2 de forma teórica nos señala que es todo el contenido de información que tiene una nave y que es transmitida a la aduana. Entonces, toda esa transmisión, si queremos plasmarla en la parte operativa, la tenemos aquí en pantalla en la muestra de lo que es la información en la página web de la SUNAT, el registro de la SUNAT. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para seguir explicando. Si no hay alguna pregunta, permíteme pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, vemos ahí, por ejemplo, que el BL, por ejemplo, mira este BL, dime si estos BLs son iguales al anterior. Mira la información del máster y mira la información del conocimiento. ¿Qué puedes ver en detalle? Analicemos el detalle de información. ¿Qué es lo que puedes ver? Mira las flechas de color negro, la que está señalando desde el superior y la que le señala del inferior. Claro, los códigos son iguales, Fresia, son distintos. Entonces, ¿qué vemos acá? Que coincide que la mercancía ha sido desglosada, identificándolo no como una carga única, sino que pertenece a un conglomerado de desglose. Pues vemos ahí COSU y desglosa con otro número el documento del conocimiento embarque. Miren, por ejemplo, quién recibe la mercancía y quién es el embarcador que envía la mercancía. Miren donde dice consignatario y miren donde dice embarcador. ¿Quién es el consignatario? ¿Quién envía a esta empresa consignataria? Mira ahí en pantalla y lo tienes para que corrobore que en esta situación es una empresa hacia otra empresa. Muy bien. La IBE está recibiendo mercancías de parte de UAX, ¿no? Está enviándole mercancías, como siempre sucede, ¿no? ¿A dónde llega? Y se da cuenta, sale de Chile, de San Antonio,
y llega al puerto del Callao. Vamos a ver si he colocado la información de lo que recibe y el detalle de información está donde dice detalle en el color azul cuya flecha es verde, señalo. Ah, no señalo acá, no he puesto la mercancía, lo he omitido. Bien, ¿qué documentos se vinculan entonces? Documentos en el proceso del manifiesto se vincula el volante de despacho, documento emitido por el almacén, el packing list que mencionó uno de sus compañeros, que es el documento comercial del detalle de los bultos o paquetes con su peso unitario, sus medidas, y tenemos el documento de transporte que identifica el BL, identifica la guía aérea o la carta aporte. Estos son los documentos que nos ayudan a corroborar la información que vemos en la pantalla web de la SUNAT para examinar o resolver el caso de una controversia que los pesos no concuerden o la información no esté correctamente detallada. Bien, toma nota de los documentos que participan en el manifiesto. ¿El audio de quién se va? ¿A qué audio te refieres, Morey? ¿Mi audio o el audio de usted? Y le pregunto al grupo si mi audio se puede oír bien o está fallando. El mío. Bien, Monroy. ¿Los demás cómo pueden oír el audio? Me dicen cómo se escucha el audio. Los demás. Muy bien, Ricardo. Me dice cómo los demás lo pueden visualizar por el tema del audio, por favor. Sí, bien, Anthony, de acuerdo. Entonces ya acabo de hacer un ajuste nuevo, por si acaso ha sido mi audio. ¿Ya? Bien, voy a tratar de repetir. Me lo dicen siempre que alguien tiene problemas con el audio, que no es directamente conmigo, para repetir la sesión, ¿sí? Alguno de ustedes que no lo escucha bien. Bien, documento que vinculamos para constatar la información de manifiesto, recuerda, volante de despacho, que lo emite el almacén. Packing list, documento comercial que lo emite tu vendedor. Y el documento de transporte que lo emite la empresa transportista. ¿Todo claro? Me dices, ¿han entendido esta información? Bien, paso a la siguiente. ¿Alguna duda o pregunta que tenga alguien con respecto a estos documentos que estamos mostrando en pantalla? ¿Alguna duda, Anthony, Elvimar, Fresia, Jason, Jorge, José Carlos, Monroy, Uriel, José Miguel? Veo que algunos salen con el sistema, se van por el internet. Me dicen si tienen alguna duda con respecto a los documentos que muestro. Ya. Buena pregunta, Jason. Un ticket, a diferencia de un volante, un ticket relaciona directamente con la descarga. Sería la información que no emite un almacén, sino un centro de recepción como el puerto, por ejemplo, ¿no? Ticket de balanza de puerto. En cambio, la información del volante lo emite un almacén. La diferencia radica en el que se puede entrever que de manera más exhaustiva la información que recibe el almacén es desagregar los excedentes y poder llegar al peso neto. Muchas veces en los tickets concuerdan los pesos sin discriminar nada. En cambio, discriminan el volante de despacho algunos elementos. Son informaciones distintas, pero los dos conllevan a cruzar información de peso en correlación con el peso bruto y el peso neto. Bien, paso a la siguiente diapositiva. Conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque es un documento que se vincula directamente con la información del manifiesto. Lo dijo Fresia. Es el documento que emite un transportista. En este caso hablamos del BL. Y el conocimiento de embarque, como pueden ver acá, los conocimientos de embarque siempre son documentos
emitidos por empresas vinculadas al servicio marítimo. En esencia, los documentos no todos tienen la misma forma, pero contienen la misma información. Puedes verlo en pantalla. Son dos documentos de transporte diferentes. No, Fresia, van a variar dependiendo de la naturaleza de la empresa. Digámoslo de esta manera, Fresia. Supongamos que una empresa marítima es enteramente marítima. Déjame entender. Quiere decir, utiliza solo un medio y un modo, el mar. Si tú, Fresia, fuese una empresa multimodal, entonces Fresia emitirías información distinta, o sea, solamente en el rubro, o sea, en el rubro de extensión. Por lo general, Fresia siempre tenemos la misma información. Tenemos el puerto de carga, puerto de salida, puerto de llegada. Tenemos la información de manera general, los números de marca de los contenedores, paquetes, bultos, etc. Solo que te das cuenta que la información acá es un poquito diferente, pero conllevan todos a compartir casi la misma información. Déjame ver si he colocado otro ejemplo. Es otro BL. Ya. No, acá no. Ya, acá. Vamos a ver acá. Mira, acá dice Ocean Bill of Lading. Esta es una empresa enteramente marítima, que es decir, su empresa solamente se relaciona con navíos. En la parte superior que ves ahí, siempre aparecerá el número del documento de transporte que te había comentado, les había comentado a todos de manera general, es una información alfanumérico. Ahora, cuando hablamos de manifiesto, podemos buscar la información también por el número manifiesto, como acaba de ver, por el desglose, podemos encontrar la carga del cliente. Si no desglosa es porque todavía hay una relación entre el BL Master y el House por el agente carga. Luego desglosará la información. Acá vemos que se coloca en la parte superior derecha el número del Bill of Lading, que es un número alfanumérico. Miren acá, Fresia, miren acá todos. Este documento es diferente al otro. En este documento, por ejemplo, voy a señalar las partes. ¿Te das cuenta, por ejemplo, del tipo de empresa que realiza el servicio, Fresia? Dice Eternity Freight Forwarding Corporation. Mira qué tipo de servicio brinda, Fresia, donde está la flechita negra. ¿Qué dice ahí? Dice Bill of Lading, pero en la parte superior del Bill of Lading, mira qué dice. Los demás también sitúense, por favor, cuando voy señalando. Miren qué dice encima de la palabra Bill of Lading. ¿Qué dice? Transport combinado. O sea, esta empresa realiza un servicio combinado. Quiere decir, tiene un servicio multimodal. Déjenme retroceder la diapositiva para que vean el anterior BL y miren este BL. Miren este BL, Ocean Bill of Lading, Bill of Lading. Y sin embargo, el otro dice Transport Combin, Bill of Lading. Esta es una empresa que realiza el servicio de transporte multimodal. ¿Qué elementos debe contener un documento de transporte para poder relacionarlo con la información de manifiesto? Primero, tu número de documento de transporte, ya que está desglosado. ¿Quién lo emite? El embarcador o expedidor que habíamos hablado. El consignatario. ¿A quién se notifica en el área en el caso de que los documentos estén llegando al portador? Lugar de recepción de la mercancía. Puerto de carga de la mercancía. Nombre de la nave. Puerto de carga. Marcas y números, así como número del contenedor. Si es un contenedor de 20, un contenedor de 40. Tipo de carga, se refiere específicamente si es granel, contenerizada, si
si es mercancía peligrosa, etc. Descripción de la mercancía. La descripción de la mercancía aquí en este documento de transporte es de manera general. Lugar donde ha sido emitido el documento, la fecha en la que se cierra el documento, el peso bruto de la mercancía y sobre todo lo que se mide también es la longitud o el volumen que ocupa una mercancía. Luego dice que el número de páginas habitualmente en un documento de transporte solamente son 3. Me dice si has entendido la explicación de esta parte del documento de transporte que se relacionan con el manifiesto. Si tienes alguna duda, me lo manifiestas en el chat. Ahí está desglosado tu documento de transporte. ¿Todo claro? Me dicen por favor si a través del chat todo ha quedado claro. Puedes ir corroborando la información que está en pantalla si tienes alguna duda. ¿Todo claro, Anthony? Elvimar, Precia, Jason, Jorge, José Carlos, Monroy, José Miguel, ¿todo claro? Pueden visualizar la información del manifiesto, está corroborando las partes del manifiesto. ¿Te queda alguna duda, alguna inquietud? Es bueno siempre distinguir que la diferencia entre un servicio de una nave con otra, lo que va a hacer variar son los pagos, gastos y recargos por los servicios. Por eso es muy importante como importador que tengas en cuenta a quién le encargas el servicio del envío de tu mercancía. Continúo con la siguiente información. Si no tienes alguna pregunta, vamos a cambiar de diapositiva. Ahora, hablaba y comentaba que unos elementos importantes para entender al manifiesto es el plazo. Entre la transmisión, el ingreso y la llegada, tiene que cumplir plazos para poderlo entender. Por ejemplo, voy a retroceder la diapositiva y quiero que tomes nota de algunos datos para entender esta parte que está en el artículo 143. Si lo tienes a la mano, ve verificando. Pero antes te muestro una información que creo muy relevante para que comprendas. Voy a retroceder la diapositiva y vas a tomar nota de algunos datos para que lo comprendas esta parte del manifiesto. Ya, quiero que mires aquí en pantalla cuándo llega, cuándo descarga y cuándo transmite, ¿ya? Mira la información y me lo dices. Toma nota también para comprender el plazo. Cuándo llega, cuándo descarga y cuándo transmite la información. Mira en pantalla, toma nota y vamos a corroborarlo con la ley. ¿Tomaron nota de los datos que le solicité? Vamos a explicar la normativa de la ley en el reglamento para que entiendas en la fase operativa. Lo que ves en pantalla es la fase operativa. Lo que vas a ver en ley es la fase reglamentaria, que hay que interpretarla cuando leemos la información del manifiesto en la página SUNAT. Me dice si ya tomaste nota de la llegada,
de la descarga y de la fecha de transmisión que ves en pantalla. Toma nota para explicarte con la normativa del artículo 143. Bien, ¿tomaron nota? Voy a pasar entonces a la explicación del artículo 143 para que entiendas el plazo. Es importante entender el plazo del manifiesto porque va en relación con el artículo 130. Quiero que mires en tu ley a qué me refiero con el artículo 130. Acuérdate, es congruente la información del artículo 143 del reglamento, plazo de manifiesto, con el artículo 130 de la Ley General de Aduanas. Mira lo que dice el artículo 130 de la normativa y me vas comentando para explicártelo ambos a la vez, ¿ya? Lo leo por el chat. Si ya encontraste el artículo 130 en la ley, para que corrobores la información que vamos a explicar, ¿ya? Acuérdate que estoy evitando la teoría, porque tú tienes la normativa de la ley y el reglamento, y en esta sesión, para explicarlo, muy bien, Fresia, modalidad de despacho. Ya, ¿por qué es importante Fresia y todos los demás entender? Cuando realizas una importación y lo dejas bajo la pasividad de que la agente aduana te enumere la DAM, te entregue la mercancía, es la pasividad de dejarle su tiempo a él. Claro, hay un plazo, no se puede exceder, pero de repente prioriza más al que da un profit y al que no lo da, y al que tiene menor ganancia, de repente no lo da. Entonces, es un juego. Es como estar en un negocio, en un puesto local del mercado, y viene una persona y te dice, dame 5 kilos de arroz, 5 kilos de azúcar, una caja de leche. Y viene alguien y dice, por favor, deme medio kilo de azúcar, deme una lata pequeña de leche y dos cajitas de fósforo. Entonces tú dices, joder, ¿quién deja más ganancia en este momento? A los dos los puedo atender, pero debo priorizar al que me va a dejar mayor margen. Entonces, ¿pero qué sucede? De repente el grandazo solamente quiere almacenar, luego distribuir. De repente tú lo necesitas porque en ese momento necesitas disponer de la mercancía. De repente en ese momento está alguien esperando que le entregues la mercancía que tú por corretaje le conseguiste. Y entonces vas a recibir tu paga si cumples ese proceso. Por eso que es importante entender que el plazo que le plantea la normativa al manifiesto va en correlación con nuestra intención de atención de la mercancía, ya sea mercancía bajo modalidad anticipada, diferida o urgente. Veamos entonces los plazos del artículo 143. El reglamento en el artículo 143 manifestará los plazos. Vamos a ver los plazos. Dice, en el artículo 143 manifiesta los plazos que se deben cumplir tanto en las vías marítimas, aéreas y terrestres. Voy a hacer un zoom para que podamos ver, porque creo que no lo vas a poder visualizar, pero si tienes tu normativa, de seguro que sí. Pero lo voy a hacer para aquellos que no tienen la normativa de repente a la mano. ¿Ya? Vamos a tener este ya. Dime si visualizas ahí la información de zoom que acabo de hacer. ¿Puedes leer la información? Me dices si lees la información de literal A
numeral 1, que se refiere al transporte marítimo. Solamente el numeral literal A, numeral 1 y numeral 2. Mira el plazo y dime si en la anterior información que te solicité del plazo de la llegada, de la descarga y la transmisión están correctamente establecidos. Miremos la información de la normativa y vamos a interpretarlo en la forma práctica de la diapositiva anterior. ¿Puedes leerlo? Te lo voy leyendo, te pongo la diapositiva anterior y vamos evaluando tu participación si has entendido la parte del cumplimiento del plazo del manifiesto. ¿Sí? Voy a leerlo y retrocedo la diapositiva para preguntarte otra vez. Dice el artículo 143, literal A, en la vía marítima, dice, numeral 1, los datos generales del medio de transporte hasta 168 horas antes de la llegada del medio de transporte. Pregunta, 178 horas. ¿Cuántos días son? 178 horas. ¿Cuántos días son? ¿Cuántos días cumplen o se dan cuando tienes 107? Muy bien, José Miguel. 7 días, correcto. Ojo, dice 178 horas antes de la llegada. Acuérdense cómo hicimos, ¿no? Transmisión, llegada y descarga. Veamos entonces el dato anterior de la diapositiva para ver si ha cumplido. Mira, 178 horas antes de la llegada. Veamos las diapositivas anteriores y espero que comprendas esta partecita de la explicación, ¿ya? Para que entienda la... Ya, ahora, ya. Dime si ha cumplido el plazo. 178 horas antes de la llegada, tiene que transmitir la información. Busca la información de la llegada, busca la información de la descarga acá y busca cuándo transmitió la información. Y dime si cumplió o no el plazo. O si está dentro del plazo. Muy bien, mi José Miguel, correcto. Porque la fecha de transmisión fue el 21 y cuando llegó el 23. Correcto. Muy bien, la normativa es eso. Entonces, cuando alguien dice, mi carga ya llegó, sí, tu carga llegó, pero tu carga no descargó. Lo que está hablando el cliente es que el transporte ingresó, pero no quiere decir que el transportista haya terminado de descargar. Lo que quiere decir, todavía no hay nota de tarja, como puedes ver por ahí, y adicionalmente no hay desglose del documento de transporte. Ese es el tema. ¿Sí? Me dicen que han comprendido esta explicación en el primer caso del plazo del manifiesto de cargas marítimo. ¿Se entendió la información? ¿Alguna pregunta? Si hay alguna duda me lo dicen porque vamos a tratar de ser consecuente con lo que va a pasar acá en el examen, en la evaluación final. Vamos a tener demasiada teoría, demasiada. Todo para poderte explicar el régimen aduanero. Pero para que entiendas el régimen aduanero, o sea, para que entiendas tu importación cuando seas dueño de tu carga, cuando trabajas en una agencia aduana o en un agente carga, necesitas ver si el transportista cumple, si el agente aduana cumple, si el almacén cumple, para que cuando te diga un cliente, señorita Fresia, ¿ya llegó? Señor Chapiama, todavía. ¿Ha llegado? Sí, pero esperemos que la mercancía ya pueda estar a disposición de usted. Porque si tú le hablas en términos técnicos los tiempos, no te va a comprender. Solo dices, el barco está descargando y todavía no nos da la información acerca del lado de usted. Esperemos que en promedio esto puede demorar de 3 días con descargar
y un máximo de ingreso 2. En total, como 5 días puede tardar la mercancía, ¿ya? Desde la llegada. Porque mira, 23 tarjó en el mismo día, 21 transmisión. Voy a volver a explicar. El plazo es 178 horas antes de la llegada para que el transportista transmita la información a la aduana para que tenga descarga. Entonces, la nave anuncia que llega el 23. La nave transmite el 21. 178 horas significan 7 días. Supongo que es 7.5 sale. Entonces, el transportista es el plazo que tiene para informar a la aduana y solicitarle su llegada. Con su llegada se le permite el ingreso y con el ingreso se da el suceso de la descarga. Cuando tiene el término de la descarga, entonces empieza todo el proceso de un ciclo aduanero que hemos visto en tributación, ¿se acuerdan? Artículo 140, artículo 150 de la Ley General de Aduanas, ¿ya? Esto es importante para poder corroborar los tiempos. Me voy a pasar a la siguiente diapositiva. Si me dicen si ya no han entendido, lo vuelvo a repetir, por favor. No hay ningún inconveniente en repetir la información. Me dicen si han entendido. ¿Cuál es el plazo de la aérea? Miremos el numeral 2, miremos el literal B1. ¿Cuál es el plazo del aéreo? Lo puedes corroborar por si acaso en el artículo 143, si lo tienes a la mano, de tu reglamento, o en pantalla. ¿Cuál es el plazo del transportista aéreo para transmitir la información? Mira la pantalla y lee y dime cuál es el plazo del aéreo. 24 horas, correcto. Transmite la información. Cuando viajas, te van a dar una declaración jurada en la que debes decir qué tipo de pertenencia traes. Hay mucha gente, le encargan a un familiar que viene a otro país camuflar, evadir, eludir, contrabandear su smartphone, esconderlo por ahí. Entonces, con el ardid de esconderlo, pretende pasar una mercancía. ¿Qué pasó con la señora de las joyas? Cuando hemos iniciado la diapositiva. La señora escondió sus joyas, no quiere declarar pertenencias de valor. ¿Por qué no quiere declarar pertenencias de valor? Porque las pertenencias de valor pagan impuesto selectivo al consumo. Por eso no quiere, evade la situación de la declaración. Y esto es Perú, es una peruana, no es un venezolano, un colombiano, un mexicano que desconoce la normativa de viaje. Es un ciudadano peruano que conoce que las disposiciones legales es declara lo que trae. Otro ejemplo de ciudadano peruano, que un alcalde del distrito, del distrito de Magdalena, no declaró su dinero. Quiso traer su dinero camuflado en su chaqueta para ingresarlo a la aduana peruana. Pero como sabe que la aduana peruana a veces es media coimera en algunos especialistas o algunos asistentes dentro del proceso de puerto, se doblegan con el dinero. Entonces, en la aduana, gracias a Dios, de Estados Unidos, Miami, no sucedió lo mismo. Los americanos catearon, los americanos sacaron el espectrograma de la persona y le detectaron que en el saco con el que venían ambos matrimonio había dinero escondido. ¿Y qué hicieron? La de ley, no se lo quitaron solamente, sino le metieron grilletes electrónicos y lo dejaron detenidos en Estados Unidos. Como dice el Perú, el mal menor es elegir siempre una persona delictiva. ¿Qué fue que se convirtió también este señor? Se convirtió en alcalde de un distrito acá en el Perú, con ese hecho delictivo que incurrió evadiendo los controles de aduana, que seguro de haber venido, estoy muy seguro que si no era mi control o era de otro, hubiese pasado tranquilamente. Esto es importante para ti, para que te acostumbres a la formalidad. Luego, ¿qué pasa cuando cometemos tanta informalidad? Ni siquiera es informalidad, es un delito, se llama contrabando. Este es un delito aduanero, no es una simple esconder cosas y decir, no, no, es algo pequeño. Lo pequeño es un delito administrativo civil.
Y es por eso que cuando tú comercializas mercancías como bien importador, deberás declarar. Si te regala el chino polos, poner en la factura también están incluidos los polos. Pero debes poner, me regaló. Entonces, la pregunta es, ¿te obsequió o te donó? ¿Qué pondrías? Si el chino te pone polos, ¿qué denominativo le pones? ¿Obsequio o donación a tu factura comercial con los polos para que no tengas problema en la aduana? Cuando hay peso. ¿Qué declaras? ¿Qué declaras? ¿Cómo lo declaras? A ver, te leo en el chat. ¿Qué opinas? A ver, te leo en el chat, a ver si me has comprendido la explicación. Todo producto que viene del extranjero es una mercancía, no es un producto. Es un bien susceptible de ser clasificado. Lo personal se entiende como una mercadería, pero aún así debe ser declarada. Lo que viene en las negociaciones que hacemos son mercancías. La situación legal es siempre declarar el bien de compra. ¿De acuerdo? Declaras el bien de compra. El plazo en el marítimo 138, el plazo en el aéreo 24 horas y así. Nos regimos por plazos. Viene una mercancía, a diferencia del marítimo, tenemos que comprender algo. Los marítimos usan almacenes y puntos de llegada. Los aéreos, sin embargo, como la movilización es tan rápida del tiempo, entonces se puede decir que cuando un cliente dice, llegó mi mercancía en aéreo, realmente se está diciendo, voy a pagar almacenaje, así que muévete porque un día más me perjudica. En los marítimos, generalmente, cuando se ha convenido una negociación de guarda, entonces la mercancía puede esperar un tiempo de gracia determinado para que hagas el trámite de desaduanar la mercancía. En los aéreos es muy rápido el proceso, por lo cual los plazos son menores, porque el tránsito es más rápido y el proceso es más dinámico. Esa es la diferencia entre un aéreo y un marítimo. Por eso ten en cuenta ese dato. Y no solamente pienses en cargas, piensa en encomiendas, piensa en bultos, piensa en paquetes, piensa en pallets. Son todos los elementos que discurren la palabra manifiesto. Y acuérdate lo que es la potestad aduanera, ahora que estás estudiando este tema. La potestad incurre hacia las personas, las mercancías y los medios de transporte. Depende de qué lado vas a estar tú en el momento que labores, de parte de la SUNAT, de parte de la agencia aduana, de parte de la agente carga o de parte de la empresa importadora. Los plazos son muy importantes para todos este círculo de personas que he nombrado, para que exista un buen ordenamiento de una correcta importación o exportación. El primero estamos hablando de INVO, porque son ingresos. Siguiente, ¿cómo se entiende esto? Transmisión, 168 horas, marítimo, aéreo, 24 horas. ¿De qué momento? Recordemos el momento, dice, antes de la llegada del medio de transporte en el marítimo. Y en el aéreo, ¿qué dirá? Antes de la llegada del medio de transporte. ¿Qué dirá cuando el tramo es corto? A ver, léelo, a ver quién me dice. ¿Qué dice cuando el tramo es corto? Por ejemplo, una distancia de Ecuador a Lima es bien corto. ¿Cuál es la excepcionalidad que la aduana tiene en cuenta cuando ocurre eso, tanto en los vuelos como en el plano terrestre? A ver si es una travesía aérea o una travesía marítima. ¿Qué dice en el literal C? Mira el literal C acá en pantalla y dime cuál es el plazo que la aduana prevé para rutas muy cortas. Muy bien. Leo para compartir. Dice, excepcionalmente, cuando se trate de lugares muy cercanos, determinados por la administración aduanera, o de vuelos no regulares, la información de manifiesto debe ser transmitida antes de la llegada del medio de transporte.
Por ejemplo, si en el aéreo dice 2 horas y un vuelo de viaje demora media hora o 4 horas, o menos de 2 horas, perdón, la nave informa desde el zarpe de la salida, va dando la información a la aduana, porque lo que quiere es entender que si el plazo es mayor y la travesía también es muy corta, entonces debe transmitirlo en el mismo momento que sale de su aeropuerto o puerto. Esa es la situación real que pide la aduana a los lugares más próximos. ¿Cómo se entiende esto? Transmisión, llegada y término de la descarga. Son los elementos importantes que debes tener en cuenta si quieres cumplir la disposición de tu importación o de tu exportación. En este caso me estoy centrando solamente en la IMPO primero. Veamos. Me dice si puede visualizar la pantalla. He hecho un esbozo pedagógico. Todo lo que está en el artículo 143 lo he puesto acá de manera pedagógica. Me dice si lo visualizas. Si Frecia, muy bien. Los demás visualizan, esta es la parte pedagógica. ¿Ya? Mucha letra, marea, así que mejor lo he pasado todo a parte pedagógica. Datos generales, hasta 168 horas, o sea, 7 días para el transporte marítimo. Hasta 24 horas, o sea, dice generalmente en el proceso de los aéreos. En las demás vías hasta antes de la llegada. Todo marca y apunta, mira la fecha roja que dice llegada. Lugares cercanos o vuelos no regulares hasta antes de la llegada. Documento de transporte es manifiesto consolidado, es decir, las mercancías que fueron agrupadas por un tercero como un agente de carga, a cuyo nombre están las mercancías. Dice, carga contenerizada hasta 72 horas, es decir, 3 días. Carga no contenerizada, o sea, PALEX, 24 horas, un día. Y hasta 4 horas para el tema de los vuelos, porque ellos tienen un contenedor que es el ULD, una unidad de carga menor y un tiempo de vuelo mucho menor. El además, hasta antes de la llegada. Estas situaciones son para las famosas manifiestos consolidados que se van a dar en el proceso de desconsolidación. Documentos vinculados, todas las vías hasta antes de la llegada. Todo documento que se debe anexar para poder dar información en la página web debe estar dentro del proceso de antes de la llegada. Este es el esbozo de información del artículo 143, ¿ya? Porque había bastante letrita en el artículo 143. Me dices si alguna parte acá no has entendido para pasar a la siguiente diapositiva y seguir explicando lo que es el manifiesto. Esta parte es bien larga, esta parte es larga pero es esencial. ¿Alguna duda o alguna inquietud que tengas acá? Anota siempre los artículos que te digo, porque tú tienes la normativa y tienes la ley. Entonces yo solamente convierto en algunas diapositivas la parte pedagógica para no hacerla tan pesada, porque cuando uno lee generalmente se vuelve un poco pesado. Algo que no hayas entendido, Alexa, Anthony, Elvimar, Fresia, Jason, Jorge, José Carlos, Uriel y José Miguel. Algo que no hayan entendido, todo está claro. Te leo a través del chat si se necesita repetir la información. ¿Todo claro? ¿Tienes alguna duda? Me lo dices. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado muy de cuenta que cuando hemos importado, bueno, los que han importado, los que van a importar, el proceso no se pone fácil cuando solo piensa que comprar y esperar? Tienes que medir los tiempos. Los tiempos en el que necesitas entender que tienes que tener el dinero ya, en el que de repente el proceso es anticipado, según lo dice el artículo 130. Entonces debes entender que es importante tener todo listo antes de emprender el negocio de las importaciones. Dicen algunos que importar es fácil. Yo lo he leído muchas veces en la web, me han invitado a webinar
Así para hablar de que importar es fácil. No, importar no es fácil, ni tampoco es complicado. Solamente tener en cuenta la determinación de lo que dicta la ley con los tiempos. Nada más. Si conoces los tiempos, enhorabuena. Sabes cuándo pagar, cuándo declarar y cuándo esperar la mercancía. Nada más. El resto solo se dará. ¿Ya? Esa es la parte importante porque estamos en un ciclo que estamos estudiando las importaciones. Queremos llegar a entender la importación. Vamos a la siguiente diapo. Ya. Ahora, justamente lo que les explicaba es sumado el artículo 143 en la parte superior y en la parte inferior y he hecho la explicación. ¿Pueden ver ahí? He hecho la explicación. Y he puesto adicionalmente donde finalmente terminó la carga en el almacén. Miren, me dicen si pueden ver la información. Todas las flechas rojas están indicando el proceso que relaciona con el artículo 143 reglamento, que es el plazo. En este caso estamos viendo la información de un manifiesto marítimo de ingreso. Un 23 tiende a llegar, pero la información se transmite un 21. Son 7 días de diferencia. Más dice, la llegada se da el 23, la descarga el 23, la tarja se terminó el mismo 23, entonces ha cumplido la disposición. Otro dato, la mercancía hará uso de un almacén, como puede ver en Fargo Line. Dice, ¿por qué? Porque nos muestra un código en el cual él estará vinculado, que es la 3985. Entonces, esta mercancía, cuando viene la nave Cartagena Express, atendida por Tramarsa, su almacén de negociación es Fargo Online. Ni si se ha entendido la explicación de este plazo del transportista. Ahí tiene la diapositiva con la normativa en la parte superior, con la información de la web SUNAT y debajo con alguna información adicional para entender el código de almacén que usó esta empresa. Por si acaso estamos refiriendo acá a dos grupos, el grupo Prado y el grupo Live. ¿Todo claro la información? ¿Me has entendido la información que está en pantalla? Recuerda repasar lo que hemos dado acá en nuestra sesión para que el día de la evaluación te sea mucho más sencillo, pero más que pasar la evaluación, te invito a que puedas entenderlo para que en el futuro puedas aplicarlo correctamente en tu negocio de importaciones o en una empresa a la que decidas presentarte, porque lo que mueve correctamente una empresa es el cumplimiento de los plazos. Los plazos hará posible la efectividad de la atención que brinda una agencia aduana y un agente carga. El agente carga el tiempo en el que desglosa, el agente aduana el tiempo en el que ya terminó de descargar, ya hay que numerar la DAN, y el importador para que comprenda cuándo exactamente descarga y cuándo tiene que pagar o cancelar sus tributos. Son tres aspectos que se unen a la vez en el mismo proceso de un manifiesto de carga. ¿Me dices, has entendido esta sesión? Para quedarnos aquí en esta sesión y nos estaríamos viendo de nuevo el día miércoles para continuar con manifiestos. Luego hablaré de almacenes, proceso de la carga, cuando ya descargan, no te tarje esos elementos. Y luego ya estaríamos poco a poco entrando en los regímenes aduaneros. ¿Alguna pregunta, Alexa? Anthony, Elvimar, Fresia, Jason, Jorge, José Carlos, Uriel, José Miguel. ¿Alguna pregunta? José Miguel, Uriel, José Carlos, Jorge Chapiama, Jason, Fresia, Elvimar, Anthony, Alexa, ¿alguna pregunta? Muy bien, entonces nos estamos viendo el día miércoles. Te invito por favor a no olvidar que lo más importante en el proceso del comercio es siempre tener en la memoria los procesos que involucran lo que estamos siguiendo, ¿sí? Bueno, muchas gracias, muy buenas noches, nos estamos viendo hasta el día miércoles. Gracias con todos, nos vemos, pasen un buen día, hasta el día miércoles. Gracias Alexa, Anthony, Elvimar, Fresia, Jason, Jorge Chapiama, José Carlos, Uriel y José Miguel.
Nos vemos el día miércoles a la misma hora. Muchas gracias. No se olviden de repasar los artículos que mencioné. Gracias con todos.